Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. El futuro es sin barreras y está llegando muy pronto. Sumate a Telepase ahora. No te quedes afuera. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Vení a Entre Ríos y encontrá el relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Más beneficios, menos trámites. Simplificate. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Él es historiador, es divulgador histórico, pero tiene una forma de contar la historia que la hace tan atractiva que uno siempre queda atrapado, ya sea cuando él la cuenta en forma verbal o si nos ponemos a leer sus libros, que ha escrito ya más de 21 libros con respecto a la historia argentina y a los personajes de nuestra historia argentina. Hoy vamos a estar hablando de su último libro, Sarmiento, y conocer un poco más a ese gran personaje que tuvo la historia de la Argentina. ¿Quién lo cuenta y lo hace de una forma única? Daniel Balmaceda, mi invitado de hoy. Daniel. Claudio, qué gusto verte. Un placer. Acá tenemos el libro. Así es el último libro es sobre Sarmiento, pero no sobre la vida de Sarmiento, que eso es curioso, sino sobre la presidencia específicamente. Bien. Claro, es tan ancha la historia de Sarmiento y la participación que decidí acotarme al periodo presidencial. De los capítulos que vi ahí, era Hermano Sarmiento. Él fue masón. Él fue masón, exactamente. Pensá que los presidentes que ese lo era el tratamiento en la logia, hermanos, ¿no? sí, Claro. sí, se trataban como hermanos. Justamente él fue hermano de Mitre, hermano de Derqui y de Urquiza. Es decir, esos presidentes que venían ya en línea eran todos masones y a Sarmiento le hicieron un banquete en donde hoy Eso me impactó de lo que dijo ahí. Contalo. Es muy interesante. El Teatro Colón estaba en la Plaza de Mayo, en esa época, al lado de la Plaza de Mayo. Es lo que es hoy el Banco Nación. Nación, exactamente. Ahí era el Teatro Colón. Sí. Ahí era el Teatro Colón. Y se le organizó un gran banquete porque
porque faltaban una semana para que asumiera y sus hermanos lo querían agasajar. Y en ese banquete, con tantos discursos y participaciones de los masones, le tocó el momento a él de dar su discurso extenso, pero con una parte central en la que dijo: yo renuncio a la masonería porque no puedo gobernar bajo otro mandato u otra responsabilidad que no sea hacia el pueblo. Exactamente. Con lo que en medio del banquete, de alguna manera desairó. Claro, dijo, yo no soy el presidente de mis amigos, sino del pueblo argentino. Exactamente, ¿no? Yo no soy el presidente de mis amigos, algo que también repetía cuando le tocaban la puerta para pedirle un cargo, porque obviamente siendo presidente electo ya todos querían ver si se podían acomodar. ¿Y cómo tomó la masonería ese desaire o esa decisión que tomó que sorprendió a todos porque nadie sabía que iba a hablar de eso? En un principio más o menos, o sea, la reacción de los días siguientes se notó, sobre todo en los periódicos que estaban dirigidos por masones, pero después él volvió a la masonería cuando terminó su periodo presidencial y además gestionó para que tuvieran una sede, que es la sede que hoy tiene en la ciudad de Buenos Aires, la masonería, un edificio fantástico, en la calle Perón, y que es muy característico. Entonces, no fue la masonería, pero ayudó en cierta medida a que el templo masónico, ya de 140 años, esté presente entre nosotros. Así que como que equilibró un poco la situación. Y la verdad es que gobernó sin las presiones que podría llegar a tener de alguna corriente ideológica externa. Bien. ¿Qué representó, ya que estamos hablando de su presidencia, Sarmiento en la historia argentina? ¿Hubo un antes y un después de él o fue un presidente más? No. Sarmiento, vamos a ir en orden. A ver. Mitre fue el que empezó a gobernar a toda la nación argentina, Buenos Aires y todas las provincias. Y en ese sendero había mucho por hacer. Por lo tanto, a Mitre le tocó salir del barro y no terminar de salir del barro. Bueno, Sarmiento tomó esa posta y generó grandes cambios, principalmente, como bien sabemos, en la educación, pero hizo el censo famoso del año 60. El primer censo, ¿no? El primer censo, la presidencia de Sarmiento es del 68 al 74, en el 69 hizo el censo. Y en ese censo logró lo que en medicina sería un diagnóstico, ¿no? Claro. Un diagnóstico rápidamente para saber sobre qué trabajar. Así que, ¿cuántos habitantes había en ese momento? Y en ese momento éramos 20 millones. Ya 20 millones. Sí. Y lo curioso es que cuando Sarmiento hizo ese diagnóstico, encontró que 7 de cada 10 habitantes no sabía leer o escribir. Obviamente había mucha influencia de la inmigración, claro, ¿no? Que no conocían el idioma también. Pero eso fue uno de los datos fundamentales que él obtuvo en el censo. Otro de los datos que consiguió es saber cómo estaba distribuida cómo están distribuidas las economías regionales. Y eso también es un trabajo que hizo muy fuerte. Vamos a tener en cuenta que él se apoyó muchísimo en las tecnologías, algo que hasta ese momento todavía no se consideraba tanto. Pero la época de Sarmiento es la época del telégrafo, es la época del ferrocarril, de la extensión del ferrocarril. Mira, hubo un acto en la Casa Rosada que ¿El telégrafo era también el cable submarino? Claro, pero cuando empezó la presidencia de Sarmiento, apenas el telégrafo tenía un cruce a Montevideo. Sí. Bueno, durante la presidencia de Sarmiento, el telégrafo llegó a Rosario. Y ese fue un momento estelar para la Argentina. De repente un mensaje, no era instantáneo, pero un mensaje dado en la Casa Rosada llegaba en 5 minutos. Era de no creer en aquel momento. Era de no creer. ¿Qué año estamos hablando? Y estamos hablando del 69. Y después tuvo el cable trasandino durante su presidencia, es decir, ya el mensaje llegaba a Chile. A Chile. Y por último, terminando la presidencia, el mensaje en el cable interoceánico llegaba a Brasil y desde Brasil
cruzaba el océano y llegaba a Europa. Digo, y pensar que el cable ese es algo así, las toninas y llega internet ahí, ¿no? Exactamente. Pero aquel fíjate, año, ¿no? Qué bárbaro. Pero fíjate, imagínate si nuestros abuelos en el 69 estaban maravillados con la transmisión a Rosario, claro. La posibilidad de que las noticias y la comunicación entre Europa y América tardaba 40 minutos, una hora, ¿no? Esa transmisión porque iba por postas, por varias claro. escalas, exacto. Pero era sorprendente. Vos que sos del medio periodístico, imagínate cuando llegaba una noticia de algo que ocurría en Europa a la hora. Qué bárbaro. Y antes tardaban... No, y bueno, antes las noticias, o sea, lo que vos hacías antes del cable era esperar que llegaran los barcos, luego de 2 semanas y un poquito más de navegación, y entonces bajaban los diarios y ahí empezabas a enterarte de todo lo que había ocurrido. Esas cosas, ¿no? Impensado eso. Tengo entendido también, Daniel, que la forma de hablar con era... o las primeras comunicaciones que hubo, sí. Era como el lenguaje de telegrama, ¿no? Bueno, por supuesto, porque cuando surgió el teléfono, sí. En realidad no quedaba muy claro cómo te tenías que comunicar por teléfono. Y entonces se mantenían las formalidades de los telegramas. ¿El teléfono en qué año se Y el teléfono ya es un poquito posterior, es 1878, ¿no? Pero lo que hacías era, por ejemplo, enviar un mensaje diciendo, aquí estación... calle Alsina, aquí estación calle Alsina. ¿Me escuchan estación La Prensa? Por en ese momento había claro. estación. ¿Me escuchan? Sí, efectivamente, afirmativo. Aquí estamos escuchándolo y eran las conversaciones así hasta que se dieron cuenta que podían soltar un poquito más. Pero al comienzo, tratando de entender de qué se trataba, era lo mismo que escribía, hablarlo. Bien. Decías vos, se apoyaba Sarmiento en las tecnologías y esto era tecnología para aquel momento. Así es. Y era una forma también digo yo, fue uno de los objetivos, una obsesión de Sarmiento la educación. No, fue una obsesión. O sea, él se dedicó a la educación de toda la vida. Pensá que cuando él llegó a Buenos Aires 15, 20 días antes de asumir la presidencia, es decir, que lo eligieron, o mejor dicho, la campaña electoral, él estaba en Estados Unidos. Cuando lo eligieron, él estaba volviendo de Estados Unidos. O mejor dicho, cuando lo votaron todavía seguía en Estados Unidos. Y cuando se oficializó la elección de Sarmiento, recién estaba a la altura de Brasil viajando. En cuanto llegó, dio un discurso referido a la educación, su primer discurso. Y los diarios, un poco mofándose, decían, ¿cómo va a venir a gobernarnos un maestro de escuela? Nosotros tenemos gente formada en Derecho, hasta algunos especialistas en Economía, militares de carrera. Un maestro de escuela nos va a gobernar. Por supuesto que era su obsesión. De hecho, perfectamente conocés las escuelas normales. Sí. El normalismo lo importó Sarmiento de Estados Unidos, donde vio que se llamaba escuela normal allá. ¿Por qué el nombre normal? Pues el normalismo era que era una escuela que no era especial, era para hombres y mujeres, era mixto. Mixto. No solo mixto, sino que abarcaba cualquier rango de la sociedad. Bien. Y entonces allí había algo que hasta ese momento no existía, que era juntar a todos con todos, poner más maestras que maestros. Se decía que el chico recibía la información con más apertura cuando se lo daba una mujer que cuando se lo daba un hombre. Y entonces él también no solo importó el normalismo como sistema de escuelas, sino que, como bien sabés, trajo aquellas primeras maestras. Bien. ¿Y esas maestras hablaban español? En algunos casos tenían algún conocimiento de español, pero en general aprendían en el viaje o las semanas antes de partir, porque aquí preferían manejarse en español. A Sarmiento decís en tu libro lo que usaron de borracho, de corrupto, de traidor, de anticonstitucionalista. Exactamente. ¿A qué se deben eso? Y pensá que es una presidencia extraña en este sentido. Él no tuvo el apoyo de su propio partido político para realizar la campaña. Él, en esa época tenías 3 partidos, para que nos entendamos. Urquiza era el federalismo.
Sí. Alsina eran los autonomistas y Mitre eran los nacionalistas, ¿no? De hecho, el diario que fundó Mitre te permite entender que eran los nacionalistas. Exactamente. ¿No? Muy bien. Sarmiento pertenecía al partido de Mitre. Diario que lo criticó a Sarmiento. Diario que lo criticó mucho. Sí, sí, sí. Tal vez el que más lo criticó. Entonces, no tenía un partido como para hacer campaña. El presidente, estamos en año electoral, Sí. el presidente Mitre se desligó un poco del tema de elegir un sucesor, aunque dio señales dando a entender que Sarmiento no era su preferido. Entonces, no tenía el apoyo del partido. La prensa no tenía un diario donde sostenerse. Finalmente encontró en La Tribuna, un diario, te diría, el más popular de aquel tiempo, encontró un periódico que sostuviera su candidatura y eso lo ayudó mucho a crecer. Pero entonces, durante toda la presidencia recibió muchos ataques, inclusive pocos días antes de asumir, recibió muchos ataques de la prensa. ¿Viste el famoso, nosotros lo conocemos por contemporáneos, ¿no? El tema de la luna de miel del presidente. Son 90 días, 100 90, 100 días, donde pueden llegar a hacer un par de cosas porque todos estamos a la expectativa. Muy bien. No, Sarmiento no tuvo luna de miel. Te diría que ni el primer día. Los ataques de la prensa, de toda la prensa, comenzaron antes de que asumiera, y el día que asumió, hasta se burlaban de la asunción. Eso porque fue caótica la asunción. Fue caótica. ¿no? Porque abrieron como todas las puertas. Exactamente, las puertas de la Casa de Gobierno, todavía no era Casa Rosada, claro. Las puertas de la Casa de Gobierno se abrieron de par en par para hacer el cambio, porque es verdad que era un momento estelar. 12 de octubre de 1868, la primera vez que un presidente le entregaba, luego de completar el periodo, le entregaba el bastón y la banda a su sucesor. La primera vez en toda nuestra historia, ¿no? Entonces, fue una fiesta. Mitre decidió que la Casa de Gobierno tenía que ser... Estar abierta todo. Bueno, y entonces se generó un descontrol. Ahí tenemos que hacer un poco de memoria de la situación de Maradona y su funeral, claro. Exactamente. Fue bastante descontrolado, hasta el punto que terminó Mitre en un salón contra la pared leyendo el... Es uno de tus capítulos, ¿no? Exactamente, bastante incómodo. Apretado contra la pared contra la mesa. Exactamente, porque tenía un montón de gente y, bueno, cuando finalmente terminó ese acto y pasó a otro salón Sarmiento a saludar a ciertas autoridades, a los embajadores, etc., Mitre se fue y lo acompañó una masa muy importante de gente a Mitre, que vivía a 5 cuadras de la Casa de Gobierno, lo acompañó una masa de gente y Sarmiento, en cambio, se fue a su casa con un grupo muy chico, que no era su casa tampoco, claro. Porque él vivió de prestado. Durante toda la presidencia vivió en casa de parientes políticos. Bien, ¿por qué corrupto? Porque en algunos diarios, vos fíjate que en esa época salieron 2 diarios, de los que nosotros conocemos actuales, salieron La Nación y La Prensa. Y La Prensa. Y La Prensa tuvo cantidad de editoriales dedicadas a actos de corrupción durante la presidencia de Sarmiento, que en realidad hay que reconocer que eran sospechas, y también el propio diario lo admitía, decía que, está bien, no eran cometidos por él, pero que tenía que revisar un poco en su entorno con quienes se juntaba, ¿no? O sea, en cierta medida los culpaban, pero también lo hacían responsable porque era su gobierno. Hablamos entonces, corrupto, también de borracho. Borracho, bueno, porque ahí hubo 2 casos lamentables. Uno fue que poco antes de asumir, él había perdido a su hijo, adoptado o hijo propio, ahí no se sabe muy bien, ¿no? Pero terminó casado con la madre del chico, de Dominguito. Dominguito murió en la más cruel batalla que vivimos en nuestro territorio, que fue la de Curupaytí, en la Guerra del Paraguay. El chico murió allí. ¿Sarmiento muere también en Paraguay? Sí, exactamente. ¿Y después traen los 2 cuerpos acá? En realidad, Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888. Sí. ¿No? De ahí el nombre de la calle de Buenos Aires, ¿no? La calle 11 de septiembre por 2 motivos. Por una revolución
contra el interior de Buenos Aires en 1852, pero después se sumó el dato de la fecha de Sarmiento, 11 de septiembre de 1888. Fíjate que justamente hoy la calle se llama 11 de septiembre de 1888 para marcar la diferencia de ese momento en que nos peleábamos entre nosotros, ¿no? Claro. Muy bien. Murió el 11 de septiembre. El 21 llegó a Buenos Aires. Trasladaron los restos de Sarmiento en barco y el 21, Dominguito ya estaba acá. Ajá. ¿No? Estaba en Recoleta. Pero ese día trasladaron. El 21 de septiembre se decidió que fuera el Día del Estudiante por la llegada de los restos del Gran Maestro. Mirá vos. ¿No? Casualmente con la primavera, con los chicos, chochos, nosotros también cuando nos tocó, chochos de que sea en esa época. Habíamos hablado de lo corrupto y el borracho. Bueno, vos sabés que volvía de visitar la tumba de su hijo en Recoleta, en el cementerio de la Recoleta, y de allí se fue a ver los trabajos de potabilización de agua. Una mañana, muy temprano, en cuanto había llegado casi de Estados Unidos para asumir la presidencia. Y lo vieron a él y a Héctor Varela, que era quien lo acompañaba, y dijeron que volvían de una fiesta, que volvían de una orgía de alcohol. Sí. Y entonces él tuvo que salir a explicar que había ido a visitar la tumba de su hijo. O sea, un momento muy doloroso. Creo que el diario La Nación fue el que más lo tocó con eso. Exactamente, que dio la versión, todavía no se llamaba La Nación, se llamaba Nación Argentina. Nación Argentina. Sí, exactamente. Después, durante la presidencia de Sarmiento, derivó el diario Nación Argentina de Juan María Gutiérrez en el diario Nación de Mitre. Mitre también estaba en Nación Argentina, ¿no? Claro. Y bueno, le quedó ese mote de que... Exactamente, y después durante la presidencia en alguna oportunidad decían que en una recoba que estaba en el centro de lo que es hoy la Plaza de Mayo, había un boliche y decían que Sarmiento paraba a mamarse ahí. Viste, la investidura presidencial te la dejo, ¿no? Paraba a mamarse y le decían el mamao. Es verdad, Sarmiento, bueno, sanjuanino, no le vamos a pedir que no tome, pero la verdad es que no se conocen situaciones de borracheras evidentes que hagan que se merezca ese título. Decinos cuál era el concepto de orgía, que no es el que pensamos todos nosotros hoy en día. Sarmiento lo escribía eso, los gastos de orgía, pero si vos revisás la correspondencia de aquel tiempo y revisás los diarios de aquel tiempo, entendés perfectamente que orgía se le llamaba a una reunión que se hacía a la noche, por lo general era exclusivamente de hombres y se tomaba mucho alcohol. Como una orgía de alcohol, digamos, salir a tomar alcohol con los amigos. Pero es una tarea muy sencilla. Leer los diarios de aquella época y la correspondencia y te das cuenta que la connotación que nosotros le damos a la palabra orgía no tiene nada que ver con la que se utilizaba en aquel tiempo, que era una palabra muy, muy habitual. Daniel, el otro apelativo crítico decían traidor. Bueno, ahí está el tema de la Patagonia. De la Patagonia, ¿no? Pues es que cuando él estaba en Chile, 20 años antes de ser presidente, estaba muy enfrentado al gobierno argentino, a Rosas. Sí. Y entonces en un momento Chile quería tener una salida al Atlántico. Y entonces Sarmiento luchó y bregó porque tuvieran una salida por el Estrecho de Magallanes. Bien. Hoy, visto todo el conflicto del Beagle, etcétera, nos damos cuenta de lo que generó esa postura a favor de. Pero de ahí es lo que quería decir, que tenga una salida atlántica y además hay merodeando barcos franceses, ya habíamos perdido las Malvinas. Esta discusión se dio muy poco tiempo después de perder las Malvinas, donde nosotros no teníamos ningún tipo de ejercicio de la soberanía en el sur. Sarmiento lo que decía, bueno, pero acá reclaman ahora, pero nadie está haciendo nada para mantener la soberanía allá al sur, ¿no? Exactamente, y entonces dijo, démosle la posibilidad de que por Punta Arenas puedan salir al Atlántico, que nosotros no necesitamos una salida al Atlántico. Él estaba en Chile en ese momento, se sentía expulsado de nuestro territorio y no lo vamos a exculpar porque nosotros no podemos desprendernos ni de medio metro de nuestra soberanía. Pero de ahí a llamarlo que vende patria o que quiso entregar la Patagonia es un poco exagerado, porque todo se resume a esa discusión. Y después tenemos que reconocer que cuando incorporó el Gran Chaco, que fue Sarmiento, incorporó, o sea, el gobierno de Sarmiento empezó con una superficie de territorio argentino y terminó con el doble de superficie. El doble de superficie. Así que, bueno, por la soberanía hizo cosas muy buenas. Bien.
¿Era un hombre mal carácter, Sarmiento? O sí, un temperamento podrido. La verdad es que esa mala onda que tenía, contestar mal, enojarse, violentarse, no ayudaba a que lo trataran bien los opositores, al contrario, se burlaban. Era motivo de burla y de respuestas y de ataques todo el tiempo por su mal temperamento. Es algo que no podía él controlar. En un momento en el despacho de la Casa de Gobierno estaba reunido con unos ministros, entró un empleado a quejarse que lo habían echado y lo empezó a correr corrían por alrededor de la mesa y él le tiraba patadas, el presidente de la Nación. Bueno, no tenía hubo medida. uno hace poquito también que hacía más o menos lo mismo. Unos casos que podemos sí, equiparar. Sí. Por último, ¿cómo murió Sarmiento? Sarmiento estaba muy enfermo en los últimos años, decidió irse a Asunción, allí se armó una casita, era muy fanático del jardín, tomaba las cáscaras de naranja y les prendía velas y se armaba un jardín iluminado, y bueno, el corazón no resistió y en el año... él tenía 77 años cuando murió. Bueno, había ido a Asunción para tratar de mejorar su salud. Fíjate que él fue el presidente que terminó con la guerra del Paraguay. Por eso en Asunción lo querían mucho a Sarmiento. Y él muere en Paraguay. Y él muere en Asunción, sí señor. Aquí está el libro de Daniel, la verdad que he leído algunos capítulos, no todos, porque no he tenido tiempo, pero se disfruta como cada libro tuyo. Muchas gracias. Como quedan cosas, se nos acaba el tiempo, Daniel. El próximo programa vamos a hablar de esta época de Buenos Aires, la Belle Époque y la obsesión por París en el mundo, ¿no? Totalmente. Gracias y nos vemos en el próximo Tal Como Son. Me encanta, nos vemos después. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo Tal Como Son. Antes, yo era, no sé, trabajaba, voy a decir algo, carnicero. Sí. Mi hijo iba a ser carnicero, punto, no, es el mandato. Y así iba a seguir la historia. En cambio, el inmigrante venía con la idea de que el hijo estudiara y lo superara.